¿Cómo están? Buenas noches. Muy buenas noches. Si tenemos audio, me confirman que ya estamos en vivo y en directo a través de las diferentes plataformas. Se está reproduciendo mediante Facebook, se está reproduciendo también a través de el TikTok y otras redes sociales. Entre tanto, nosotros revisamos ya que las personas se están agregando también a la presente plataforma. Quiero aprovechar para enviar un saludo muy cordial a nuestro invitado de esta noche, una persona que es muy importante, toda vez de que ha marcado todos estos años la docencia, el conocimiento, la investigación y además que ha podido ampliar los conocimientos más aún plasmándolo en obras, las cuales hoy en día nosotros podemos tenerlas ya para poder hacer una consulta y más adelante todavía desarrollarlo, ¿no es cierto? Me refiero a el doctor José Emilio Pinto Andia. ¿Cómo está, querido doctor? Buenas noches. Bienvenido a este espacio denominado Ratio Iuris. ¿Cómo está, Marco? Muy buenas noches. Buenas noches a todos nuestros seguidores. Prácticamente estamos una vez más en estas plataformas. Agradezco muy gentilmente esta invitación, justamente para compartir algo académico, más allá de todo lo político que ocurre, pero lo académico es lo que nos interesa. Así es, mi querido doctor. Bueno, ya que estamos nosotros al vivo, vamos a hacer nuestra cortina de presentación oficial y con ello arrancamos este espacio. Bienvenidos y bienvenidas todo el mundo. Ya les decía anteriormente que nuestro invitado especial esta noche es un gran profesional y más allá, además, el doctor José Emilio Pinto Andia es titulado como abogado a través de la Universidad Autónoma Tomás Frías de la ciudad de Potosí, diplomado en Derecho Procesal y Oralidad, diplomado en Educación Superior, formación basada en competencias, magíster en Administración de Justicia, asesor jurídico de la Fundación Cardenal Maurer y además también ha participado en diferentes programas municipales, además de un curso de formación inicial para el ingreso a la carrera judicial realizado por el Instituto de la Judicatura de Bolivia con mención honorífica por haber obtenido el primer lugar en promedios en el curso de formación. Además, actualmente es presidente de la Asociación de Magistrados de Chuquisaca, AMACH, juez de sentencia penal, docente de la Escuela de Jueces del Estado y para nosotros un gran amigo también a quien queremos nuevamente darle la bienvenida y hoy poner sobre la mesa lo que es el tema que nos ha traído esta noche, que nos va a permitir comprender a cabalidad lo que sería la jurisprudencia, es decir, esta jurisprudencia que debe de ser vinculante. Entonces vamos a entender a qué se refiere cuando establecemos esta figura de vinculante y de qué manera lo vamos a poder presentar. Generalmente en las audiencias, nosotros los abogados, cuando tenemos la oportunidad de poder intentar que nuestros argumentos, que nuestro razonamiento sea más allá de coherente, sino además sea aplicable de manera positiva, recurrimos a las sentencias constitucionales, es decir, a través de la ratio decidendi o el obiter dictum, con la finalidad de aseverar que lo que nosotros estamos indicando es lo correcto o esta sería la forma correcta de poder plantearlo. Pero esto lo entendemos así con referencia a la aplicación de aquellas. Pero quiero ceder la palabra a nuestro invitado especial para que nos pueda aclarar y nos pueda indicar además de qué manera nosotros debemos de puntualizar, de presentar correctamente una jurisprudencia. Adelante, doctor, tiene la palabra. Muy bien, gracias. Vamos a dar una exposición a través de la presentación con diapositivas. Esto para entender un poco mejor de
¿Qué estamos queriendo plasmar con este pequeño curso? Evidentemente, la jurisprudencia es algo que ya está muy arraigado en nuestra materia penal en especial y constitucional, porque la jurisprudencia viene a llenar algunos vacíos, como así también a explicar algunas contradicciones que parecería que no existen en la normativa, pero sí existen, inclusive hay algunos términos ambiguos. Lamentablemente debemos decirlo ya antes de iniciar el curso, que últimamente la jurisprudencia está siendo mal vista en el entendido de que los tribunales de justicia, los altos tribunales de justicia, están en un entredicho de que si son prorrogados o no son prorrogados. Eso no nos toca a nosotros, pero sin embargo la credibilidad en cuanto a sus resoluciones se va perdiendo en este entendido porque la clase política jamás debería de estar inmiscuida con el quehacer jurisprudencial. En este caso vamos a ver algunas líneas y lo que he utilizado y utilizo todos los días en mi condición de juez de sentencia penal en la ciudad de Sucre. Utilizo todos los días prácticamente la jurisprudencia. Para ello me he permitido realizar una especie de catálogo de sentencias constitucionales plasmadas en una obra, en un libro que ya ha tenido un lanzamiento hace un tiempo atrás y es la tercera edición que está saliendo. Prácticamente ha tenido muy buena acogida y por ello es que nos animamos a hacer la tercera edición. Justamente estas líneas jurisprudenciales nos enseñan de cómo debemos invocar la correcta invocación de la jurisprudencia en las audiencias, no solamente audiencias de juicio oral, sino también en las audiencias de medidas cautelares. Esto lo vamos a ir viendo paso a paso, pero antes vamos a ir ya compartiendo pantalla para que todos ustedes puedan ver de cómo debemos entender a la jurisprudencia, cuál es el respaldo legal que tenemos en nuestro país para que podamos invocar la jurisprudencia. Hay algunas autoridades judiciales que, colegas, desde luego, mencionaban y decían, yo he jurado cumplir la Constitución y las leyes, pero no he jurado cumplir la jurisprudencia. O sea, de esa manera se refieren cuando no se tiene la correcta aplicación de la misma. No olvidemos que la jurisprudencia ya es parte del sistema procesal, no solamente a nivel penal. En todas las materias, el Tribunal Constitucional ha realizado entendimientos y líneas jurisprudenciales que nos ayudan para poder aplicar mejor en nuestras resoluciones desde el punto de vista de la Administración de Justicia, desde el punto de vista del quehacer del Ministerio Público y del mundo litigante. A esto también debemos indicar de que hay una gran desventaja en cuanto se refiere a la capacitación. Los jueces tienen la capacitación a través de la Escuela de Jueces del Estado, los fiscales a través de la Escuela de Fiscales. Pero ¿qué ocurre con el resto? ¿Qué ocurre con los abogados libres? ¿Qué ocurre con los defensores de oficio? Esto trae la preocupación, por ello es que no hace mucho tiempo, por lo menos acá en Chuquisaca, en la ciudad de Sucre, se han organizado jornadas de capacitación a los defensores de oficio. Esto para que estemos con igualdad de armas, para que ellos también conozcan lo que el juez está aplicando, lo que está aplicando también el Ministerio Público. No vaya a sorprenderse una audiencia de que había habido una línea jurisprudencial muy novedosa, pero que no sabían los demás abogados. Yo parto de una idea, por lo menos, que el conocimiento se la tiene que difundir, se lo tiene que divulgar, porque a partir de ese momento que yo no estoy divulgando ese conocimiento, lo estoy embovedando, prácticamente encerrando para que nadie más conozca. Y eso no es posible. Tienen que conocer más al contrario de qué es lo que se está haciendo. Por ello nos animamos ya con estas diapositivas a ver algunos pasos que debemos seguir aplicando siempre la jurisprudencia. El tema se denomina la aplicación correcta de la jurisprudencia en materia penal. Debemos entender previamente de dónde vienen estos conceptos de jurisprudencia. La jurisprudencia, que es ese conjunto de resoluciones judiciales que son emitidas, pero no por cualquier entidad, sino por un órgano superior. En este caso, en Bolivia, tenemos
prácticamente tres órganos, pero nosotros vamos a abocarnos a dos. Tres órganos encargados de elaborar la jurisprudencia. Este término de jurisprudencia viene desde esta palabra donde se refiere el latín juris, prudentia, que quiere decir el derecho y la sabiduría, el conocimiento. Decíamos que en nuestro país tenemos jurisprudencia especialmente de dos tribunales. Vamos a hablar del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. Existe también la jurisprudencia del Tribunal Agroambiental, que genera su propia jurisprudencia especial. Y últimamente el Consejo de la Magistratura, a través de la sala disciplinaria, ha venido formando su propio árbol de jurisprudencia. Por cierto, aplicable también y tiene su respaldo legal. Obviamente que los máximos tribunales en nuestro país son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia. ¿Cuál es el respaldo que se tiene, el respaldo legal, para que apliquemos la jurisprudencia? Ya invocamos a la norma constitucional a través del artículo 203, que señala que las decisiones y sentencias del Tribunal Constitucional Plurinacional son de carácter vinculante, cumplimiento obligatorio, y contra ellas no cabe recurso ordinario ulterior alguno. Este artículo ha levantado, como dicen comúnmente, ha levantado roncha en algunos porque dicen que las decisiones del Tribunal Constitucional son la voz de Dios. Contra esto no existe absolutamente nada y hay que cumplir ciegamente. Pero vamos a analizar un poquito este aspecto, en especial en esta coyuntura que estamos viviendo a través de las elecciones judiciales. Hay sentencias constitucionales que sí son vinculantes, son fundadoras de líneas, sistematizadoras de líneas, pero también hay sentencias aisladas. No todas las sentencias constitucionales son vinculantes y aplicables de manera obligatoria. Hay algunas que resuelven solamente un caso concreto, no están generando la ratio decidendi, que es la parte vinculante, no están dando mandatos a través de una interpretación, porque directamente la jurisprudencia son mandatos que debemos seguir. Y últimamente el Tribunal Constitucional, bueno, prácticamente a partir del año 2007 se empezó a generar lo que es la unidad de control de jurisprudencia. Esto se perfecciona el año 2013 cuando se tiene ya la unidad de sistematización de jurisprudencia, que quiere decir que no se puede emitir por parte de las salas del Tribunal Constitucional jurisprudencia contraria. Tiene que pasar previamente por esta unidad para que se haga ese control de calidad y luego recién se emita al público. No es como hace años atrás en las salas que se tenía un entendimiento, otro entendimiento y al final no teníamos una base sólida. Lo propio ocurre con el Tribunal Supremo de Justicia cuando hablamos de la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Esto ya no se llama lo que es la jurisprudencia constitucional, sino tiene el nombre de doctrina legal aplicable. El término antiguo, la Sala Penal de la Corte Suprema, dice, porque este Código de Procedimiento Penal es del año 1999, pero da a entender que es el Tribunal Supremo de Justicia. Tanto los jueces como los vocales tienen que cumplir la doctrina legal aplicable. Dice que es de cumplimiento obligatorio y solamente va a ser modificado a través de otro entendimiento que el mismo Tribunal Supremo de Justicia puede emitir. Hasta ahí tenemos ya muy concreto lo que es la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y la jurisprudencia del Tribunal Supremo. Pero veamos, ¿cuál de ellos tiene mayor peso? Si hablamos de las sentencias constitucionales, el artículo 203 dice que no cabe recurso ulterior alguno. Si yo quiero modificar una sentencia constitucional, no puedo plantear una acción de amparo, una acción de libertad, de nulidad, absolutamente ninguna acción. Pero no ocurre lo mismo con la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. Y
¿Por qué les digo que no ocurre lo mismo? Porque sabemos muy bien que en las aulas universitarias nos han enseñado de que la última instancia es el Tribunal Supremo a través del recurso de casación. Pero vamos a la realidad, resulta que no había sido así hoy en día. Muchos abogados litigantes esperan inclusive que vaya al Tribunal Supremo y plantean acciones constitucionales. Cuando no hemos visto ya, y muchas veces, que a través de una acción constitucional, puede ser acción de libertad o acción de amparo constitucional, se están anulando autos supremos. Entonces, si vemos ese rango, las sentencias constitucionales, tal cual dice su nombre, tienen rango constitucional. No es menospreciar, obviamente, la doctrina legal aplicable, pero ya está inestable. Está inestable porque a través de estas acciones sí se puede originar otra instancia más. No lo digo yo, lo dice la ley 1104. A través de la ley 1104 se han creado las salas constitucionales en las capitales de departamento. Y muchas reformas que el mismo Tribunal Constitucional ha realizado, como vamos a ver en las siguientes diapositivas, ya están cortando la instancia. Me adelanto a darles un ejemplo. Para la extinción de la acción penal, sea por prescripción o máxima duración del proceso, en caso de que se encuentren recursos, recurso de apelación restringida o de casación, antes la tramitación la tenía que hacer el juez de origen. Devolvían las salas penales, tanto de los tribunales departamentales o el Supremo, devolvían al juez de origen para que resuelva. Y en caso de que no sea favorable o desfavorable, tenía abierta la posibilidad del recurso de apelación. Hoy en día esa línea jurisprudencial ya cambió. Tiene que extinguirse en el lugar donde se encuentra la causa. Si está en salas penales en apelación restringida, se anula o se resuelve ahí. Si está en el Tribunal Supremo, lo propio se resuelve ahí. Y la gran pregunta, ¿y qué hacemos con los recursos? Para mí no es favorable y cómo apelo, porque no hay recurso de apelación ahí. Entonces, ¿qué dice la jurisprudencia constitucional? Dice de que como no hay este recurso y no se puede aplicar el 180 de la Constitución, tenemos que acudir a las acciones constitucionales. Vean que el mismo Tribunal Constitucional nos manda a plantear acciones constitucionales en contra de resoluciones jurisdiccionales. Entonces ya estamos desde ahí sentando una nueva instancia recursiva. Quiérase o no, estamos sentando una instancia porque yo planteo la acción de amparo o la acción de libertad en contra de un auto supremo, pero pido como medida cautelar que no se ejecute todavía ningún tipo de condena o mandamiento de condena mientras no retorne de revisión del Tribunal Constitucional. ¿Qué es lo que he hecho con eso? Sabemos muy bien que estas revisiones del Tribunal Constitucional, y hay que decirlo así, lamentablemente, tardan un montón. Inclusive salen con fecha pasada, ¿no? El Tribunal Constitucional ya tiene esa característica, lamentablemente. Sale con retardo. ¿Y qué hacemos? En ese tiempo que ha transcurrido, como no es atribuible al recurrente, solicita la extinción de la acción penal por el transcurso del tiempo o hasta la prescripción, porque esas revisiones no cortan ni tampoco interrumpen el término de la prescripción. Vean ese ejemplo que les doy para que podamos ver que la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia ya se ve inestable. Se ve inestable porque con una acción constitucional se puede modificar inclusive su entendimiento. Eso en líneas generales. Pero vamos a analizar también un poco más allá, más a fondo, sobre algunas atribuciones que se tiene en sala plena, por ejemplo, del Tribunal Constitucional. Una de sus atribuciones es unificar la línea jurisprudencial. ¿Y por qué se va a unificar? Justamente para que no exista contradicciones. Y últimamente han debido escuchar también el Tribunal Electoral ha solicitado una abocación de sala plena
para que pueda dar un entendimiento a una resolución que ha emitido una de las salas constitucionales. Me refiero a la suspensión de las elecciones en ciertos departamentos. Según lo que se menciona, hubiesen emitido la resolución dos solamente de los magistrados del Tribunal Constitucional y ahora se pide el pronunciamiento del Pleno, ¿no? Bueno, siempre vamos a llevar las aguas en nuestro favor porque siempre se han emitido por las salas. Las resoluciones del Tribunal Constitucional siempre han sido por salas, no por sala plena. Lean las sentencias constitucionales. Dicen sentencia constitucional 94-2015 S1, que es sala 1, donde se ha sometido a que todo el pleno se pueda pronunciar. Si fuera así, imagínense, nunca acabarían las revisiones del Tribunal Constitucional. Obviamente hay algunas atribuciones de sala plena que están establecidas en el artículo 28 de la Ley 027, pero ese no es el caso que se ha sometido, por ejemplo, este último. Yo les hablo desde el punto de vista académico. El resto del resultado, las reuniones que hacen, si cumplen o no cumplen las resoluciones constitucionales, ese es tema aparte. La ley 025, que es la ley del órgano judicial, por su parte también señala en el artículo 38, inciso 9, de que una de las atribuciones de sala plena es sentar y uniformar la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia. ¿Por qué tiene que sentar la jurisprudencia? Porque estos entendimientos ya no pueden ser dispersos. No podemos ya aplicar entendimientos antojadizos de las salas. Tiene ya su unidad de control de jurisprudencia o sistematización de jurisprudencia. A esto no les digo que hay una garantía absoluta, porque donde existe, como sabemos los abogados, donde existe la ley, dicen, echa la trampa, dicen, ¿no? Entonces, hay formas también inclusive de cómo se pueden brincar inclusive estas formas de aplicación de jurisprudencia. Bueno, a más allá de aquello, tenemos ya las bases legales de la jurisprudencia, pero para ello vamos a ir un poco más allá a lo que se llaman los sistemas jurídicos en el mundo. Estos sistemas jurídicos que están contenidos a través del sistema del civil law, que es obviamente su principal fuente del derecho, es la ley, y la jurisprudencia es solamente un criterio. Inclusive en el sistema del civil law, la constitución política del Estado no es la norma fundamental, es una norma referencial. Lo propio que la jurisprudencia, vale decir que no es fuente la jurisprudencia, no es fuente del derecho la jurisprudencia. Bolivia no está en este ámbito. Bolivia, al contrario, se encuentra dentro del otro sistema que es denominado el common law. Con este sistema sí son precedentes y sí la jurisprudencia es fuente de la ley. ¿Por qué les digo fuente de la ley? Porque un ejemplo vamos a poner acá, que la palabra del debido proceso antes no se la conocía en nuestra constitución política. No estaba en la constitución política del Estado y no es una creación, no es un invento de nuestros asambleístas que han modificado la constitución política del Estado. No es, nadie puede arrogarse aquello. Y muchos otros términos. Este debido proceso ya por primera vez se utiliza en el año 2001, cuando el Tribunal Constitucional, no era plurinacional todavía, aplica esta palabra del debido proceso siguiendo la corriente latinoamericana. En otras constituciones políticas de Latinoamérica ya se estaba aplicando el debido proceso como el conjunto de pasos o de normas, pasos y procedimientos. Ya posteriormente en nuestra jurisprudencia, todavía no había la modificación de la Constitución, en nuestra jurisprudencia se entiende justamente a esta parte se la entiende como una triple dimensión. El debido proceso y su triple dimensión. Derecho, garantía, principio. Más allá caminando ya cuando la Constitución Política del Estado recoge en el artículo 115
117 y 180 de la Constitución, recoge al debido proceso. Ya lo eleva a rango constitucional. ¿Y de dónde nació esto? De la jurisprudencia. Por eso les digo que la jurisprudencia es una fuente del derecho, es una fuente de la ley. Esa es la importancia que se tiene, por lo menos en nuestro país, en nuestro sistema, de la jurisprudencia. Pero vamos caminando un poco más allá. La jurisprudencia sola no va a funcionar porque tenemos que aplicar algunos razonamientos. A esto es lo que denominamos la argumentación jurídica. Hay una pregunta que se realiza en el tema de argumentación jurídica. ¿Cómo se diferencia y por qué se diferencia un buen juez de un mal juez? En esos términos dice la argumentación jurídica. ¿Cómo diferenciamos que un juez es bueno y que un juez es malo? No vamos a diferenciarlo por sus características físicas, por su buen comportamiento, por su puntualidad. No. ¿Qué nos responde la argumentación jurídica? Se va a calificar el buen juez del mal juez por su capacidad de razonamiento y su capacidad de argumentación. Y para que tenga razonamientos y argumentos, obviamente que tiene que conocer. Conocer en principio las sentencias constitucionales, la ley, la doctrina legal aplicable, para que pueda subsumir y aplicar a un caso concreto. Ahí vamos a empezar a hablar a través de la argumentación jurídica de diferentes formas y argumentos jurídicos. ¿Cuál es una de las formas? Lo primero que uno tiene que hacer es utilizar la analogía. Escuchen bien esta parte, cuando hablamos de analogía, se puede aplicar en la jurisprudencia, pero no lo podemos aplicar ni en derecho sustantivo ni en derecho adjetivo. No podemos juzgar un caso diciendo es parecido al caso que hemos resuelto ayer, tiene los mismos rasgos, entonces la misma condena. No se puede hacer eso. No se puede juzgar por analogía en materia sustantiva. ¿Por qué? Porque rige el principio de taxatividad. Esa taxatividad quiere decir que tiene que estar expresamente señalada la norma prohibitiva. Está prohibido matar a otra persona. Homicidio. Taxatividad. Pero en nuestra normativa tenemos algunas normas que son totalmente oscuras, contradictorias y finalmente no cumplen la taxatividad. Y esto no es cuento lo que les digo. Vamos a revisar el artículo 216, inciso 9 del Código Penal, los delitos contra la salud pública. Si analizamos el inciso 9, ¿qué nos dice? Y otras conductas que dañen la salud pública. ¿Cuáles serán esas otras conductas? ¿Será que el fumar en público, fumar un cigarrillo en público, daña a la salud de los demás? Entonces los fumadores tuvieran que estar en la cárcel. Los que tienen vehículos están expidiendo gases, tuvieran que estar en la cárcel. A eso nos da a entender. Y este artículo ha sido aplicado, ha sido el artículo más favorito durante la pandemia. Cualquier persona que era encontrada en la calle caminando entre 2, 3, estar fuera de su casa, y era delito. Era delito a través de un decreto supremo. Qué paradójico. Y habían colegas jueces que han aceptado procedimientos abreviados por ese tema, con tal de que acabe su martirio en su investigación del imputado, se han animado a emitir sentencias, colegas. Vergüenza ajena, ¿no? Pero ha ocurrido así. Pues les digo que la analogía no existe en materia sustantiva, pero sí la analogía en jurisprudencia. Y esta jurisprudencia nos va a traer, obviamente, a hacer un análisis más profundo. Vamos a empezar a ver el hecho análogo. ¿Qué es lo que pasó? Vemos el segundo paso, el argumento de contrario.
¿Qué dice la parte contraria? ¿Qué dice la víctima con su argumento a fortiori, que está fortificando su posición? ¿Y qué dicen también, aparte de aquello, algunos argumentos denominado absurdo? Y es real lo que les digo, porque hay abogados, hay jueces, hay fiscales, no vamos a santificar a nadie, que tienen argumentos absurdos. Tratan de hacer ver lo que está bien clarito, tratan de sacar al culpable inocente a como dé lugar, tratan de decir de que eso no es lo correcto, la ley no está bien. Eso es lo absurdo. Para ello, tenemos que realizar esta construcción que está en el cuadro y cómo vamos a construir todo esto a través, obviamente, de la aplicación de la jurisprudencia. Este razonamiento que tienen que realizar, como ejemplo colocamos a los jueces, tienen que cumplir ciertas formas básicas. El juez tiene la obligación de escuchar los argumentos y subsumir, realizar una especie de mezcla de lo que son los hechos, las pruebas, los derechos, y yo menciono la licuadora jurídica. Ponemos a la mezcladora, a la licuadora jurídica, estos elementos y nos va a dar ese zumo, ese jugo que se denomina la resolución. ¿Cómo voy a esperar una sentencia favorable si durante el transcurso de un juicio mis argumentos han sido vagos, mis pruebas han sido nulas o bien impertinentes? ¿Cómo voy a exigir una sentencia favorable? Y al contrario, si he sabido construir desde la misma recopilación de las pruebas, cuidando que sean lícitas, ofreciéndolas oportunamente, introduciéndolos a juicio pertinentes, ¿cómo no voy a exigir una sentencia favorable? Vale decir que no solamente el juez tiene que realizar ese trabajo, también el abogado, también el fiscal, y más aún el fiscal con su principio de, no es de unidad, es el principio que se me va la palabra, ese principio que al fiscal le obliga prácticamente a velar por el imputado, a velar por la víctima, y por qué no por el Estado también, porque quieras o no, está defendiendo la cosa pública. Muchos dicen la Procuraduría está para defender, sí, para defender lo económico, efectivamente, ¿no? Luego de aquello tenemos la argumentación que ya al final vamos a aplicarla, que es al final el que va a dar la solución al problema. Ahora puede existir de que ambas partes tengan la razón. ¿Quién nos va a ayudar acá? La jurisprudencia nuevamente ingresa para que nos ayude a analizar y a través de esa jurisprudencia voy a aplicar lo que se llama la ponderación, que quiere decir que cuando tengo dos derechos controvertidos, que los dos les asiste derechos, tengo que entrar necesariamente a realizar la ponderación. ¿A quién tengo que dar la razón? Porque no olvidemos que en un litigio no hay empate. No hay empate, hay un ganador o hay un perdedor, no hay empate. Alguien me decía, el empate es cuando te acusan por dos delitos, te condenan por uno y te absuelven por otro, pero igual ha sido condenado. Ahora si le absolvemos, ganó la parte acusada. Entonces no hay empate, siempre va a haber un ganador. No hay lugar a decir empate 0-0 o 1-1, no hay eso, ¿no? Entonces vean que juega un papel muy importante los argumentos, la subsunción, a través de todos estos razonamientos lógicos que estamos aplicando. Por eso es que los argumentos son muy importantes y tienen un respaldo para que tanto el defensor, el proponente, tengan prácticamente un respaldo. ¿Y cuál es el respaldo? Que ellos traten de imponer su tesis, porque no olvidemos que el juicio es una tesis. Yo tengo mi tesis, hay la antítesis, que es la parte contraria, y el juez va a brindar la síntesis. Nos va a dar el resultado final y nos va a dar la calificación, en otras palabras, si hemos logrado demostrar o no lo que estoy acusando.
Hay algunos argumentos denominados cuasi lógicos. Se basan en el principio de identidad y contradicción, que pueden haber normas que efectivamente ya no exista nada por probar, porque ya de hecho la ley da por probado. Y por otro lado, la contradicción. En el primero, con ejemplos siempre vamos a entender mejor. En el primero, por ejemplo, ingresa la valoración de la prueba para emitir un fallo. Y ahí ingresa la sana crítica. El juez tiene que valorar los medios probatorios a través de la sana crítica. Pero hay otros casos donde ya no se aplica la sana crítica, se aplica la valoración legal, la valoración que le da la ley. Un ejemplo, cuando se acusa de falsedad material. Cuando se acusa de falsedad material, el juez no puede emitir sentencia condenatoria si no existe pericia dentro de ese proceso. Ya no es un criterio del juez, tiene que pasar por un término científico. ¿Y quién dice eso? Les voy a dar la sentencia constitucional. Está en la página 402. Un minutito. No hablo de memoria. Ahí está. La pericia en los delitos de falsedad material y otros. La sentencia constitucional 797-2010-R de 2 de agosto de 2010, que refiere, en consecuencia, uno de los medios para determinar la existencia de falsedad de documentos es la prueba pericial, ya sea en proceso penal, civil u otro, y más aún, la valoración que le otorga estos medios probatorios, ya que solo a través de este medio se podrán determinar si existió alteración de un documento privado o público. Consecuencia, el delito de falsedad material, como la falsedad de documento privado, tienen que tener previamente la pericia para poder determinar su valor o no. Entonces, este medio o esta forma de valorar la prueba se llama tasado. Es el valor que le da la ley. Está dentro de la jurisprudencia. Por lo tanto, tengo que aplicarla. Vean que la jurisprudencia sí nos puede resolver algunos vacíos que tenemos para evitar que estemos por mayoría de votos o no para tomar una decisión. Ya tomó la decisión la ley por nosotros, ¿no? Finalmente, para cesar esta parte de los argumentos, hacemos referencia a los argumentos normativos, los que van a fundar esta decisión, y los argumentos no normativos, que están en base a la jurisprudencia. Los primeros, los normativos, tienen su valor porque tenemos que cumplir la ley, y a falta de estos ingresa la jurisprudencia. ¿Qué hacemos cuando hay colusión entre la ley y la jurisprudencia? Siempre con ejemplos. Cuando hablamos del delito de violencia familiar, la ley 348 dice que se prohíbe la conciliación, a no ser de manera excepcional que sea promovida y por única vez por la víctima. Hasta ahí estamos claros. ¿Quién dispone? La ley 348. Vale decir, es un mandato legal. ¿Qué hacemos cuando la sentencia constitucional 17/2019 nos dice que la conciliación es prohibida en ningún momento, ni de manera excepcional? ¿Cuál aplicamos? ¿La ley? ¿La jurisprudencia? Desde luego, ya sé que están algunos con el razonamiento y dicen la ley por encima. Ya, pero vámonos al artículo 173 del Código Penal. ¿Qué dice el artículo 173? Delito de prevaricato. El juez, cuando falla contrariamente a la Constitución, el bloque de constitucionalidad y la ley específica, comete el delito de prevaricato. Vámonos al medio, el bloque.
El bloque de constitucionalidad está plasmado por los tratados y convenios internacionales ratificados por el país. Así dice el 410, el artículo 13 y el 256 de la Constitución. Este bloque de constitucionalidad ha sido recogido a través de la sentencia constitucional 17-2019. ¿Y qué hacemos ahora? Si aplico la ley especial, ya no estoy aplicando el bloque. Y si aplico el bloque, ya no estoy cumpliendo la ley especial. Por cualquier lado le agarraron al juez por prevaricato. Existe ese tipo de cosas también. Es cierto y es evidente. Se está haciendo de esa manera. No por algo, el delito de prevaricato ha sido modificado 4 veces. La última modificación con la ley 1443, la cual no tiene ninguna técnica legislativa. Se promulgó por promulgar y salió. Hay una ley específica que tienen que cumplir nuestros legisladores, que son las técnicas para elaborar una ley. Esta ley 1443 no tiene la más mínima técnica legislativa. La cosa era empeorar la situación de los jueces porque estaban pasando en una situación muy delicada, los jueces de ejecución penal en especial, para sancionar la conducta de 5 jueces, o sea, tienen que modificar toda una norma. No les digo porque yo sea juez, sino desde el punto de vista académico, muy claramente. Bueno, no nos estamos lamentando, simplemente estoy dando ejemplos. Vamos a la otra parte. ¿Cuál es la importancia de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo de Justicia? Rescata su importancia porque sí tiene una fuerza vinculante los precedentes que establecen estos tribunales. Dice que marcan verdaderas líneas jurisprudenciales, hitos jurisprudenciales. Se llama también las sentencias fundadoras. ¿Por qué son sentencias fundadoras? Porque están marcando la forma de proceder de aquí en adelante. Y ahí antes de continuar, vamos a hacer mención. Hay cosas buenas y malas también, obviamente, de la jurisprudencia. La 17-2019 les decía que prohíbe la conciliación en delitos de violencia familiar. Pero también tiene aspectos positivos. Esa misma sentencia constitucional hace referencia a la debida diligencia, tanto para el Ministerio Público como para los jueces. El Ministerio Público no puede rechazar, no puede emitir sobreseimiento con el pretexto de que la víctima no aportó prueba. Es su obligación investigar de oficio. El juez, la debida diligencia, debe aplicar a estos casos vulnerables con prioridad y dar celeridad. Otro término que nace de esta sentencia constitucional, el estándar jurisprudencial más alto. Yo puedo aplicar una sentencia constitucional muy antigua como muy moderna y el precedente en vigor. Esos 3 términos. ¿Qué quiere decir con el precedente en vigor? Que tiene que estar en vigencia ese entendimiento jurisprudencial. Les comento cuando saqué el primer libro, ¿no? El anterior, no este que está a mis espaldas, en la ciudad de Potosí. Para comercializar el libro fui a un distrito, a una ciudad, y unos abogados de prestigio y renombre revisaron el libro y me decían: "No, tu libro no se va a vender, tiene sentencias antiguas, tienes que modernizar, hay sentencias constitucionales modernas". Yo digo, bueno, debemos entender el desconocimiento. Cuando no es así, un ejemplo, la sentencia 1036-2002-R. ¿A qué se refiere esta sentencia? A las fases del proceso penal. Clasifica en 3 etapas: la etapa preparatoria, de juicio y de recursos, y cada una a su vez la subclasifica, la etapa preparatoria, en 3 actos iniciales, etapa preparatoria propiamente dicha y actos conclusivos. La segunda, del juicio, actos preparatorios de juicio y desarrollo de juicio, y la tercera, los recursos.
y a través del auto complementario 52, no, perdón, 54 quebrado 2002-ECA, crea una instancia más, la fase de ejecución penal. Hasta el día de hoy no se ha modificado esa sentencia constitucional. Desde el año 2002 sigue en vigencia. Y hay muchas otras líneas jurisprudenciales, como la 747 quebrado 2004, que habla sobre la prueba extraordinaria. Hay líneas jurisprudenciales antiguas que siguen en vigor. A eso se los denomina hitos jurisprudenciales. Y de ese hito, la seguidilla o la consecuencia de sentencias constitucionales va a formar la línea. Y hoy en día tenemos la sistematización. Ya no es solamente en papel, está en el sistema computarizado. Pero no solamente desarrolla líneas jurisprudenciales, sino también cada sentencia constitucional, aunque no es obligatorio, tiene subreglas. La regla, la ratio decidendi, la subregla, la obiter dicta. Para otros, la obiter dictum. Y esto sí tiene fuerza vinculante. Justamente los jueces van a buscar que estas líneas jurisprudenciales sirvan para resolver un caso concreto. Me refiero cuando existen vacíos, obviamente, ahí se resuelve el caso concreto. Vamos a ver también que hay doctrina legal que puede ser en estos dos términos. Estamos atrasados en la diapositiva acá. La doctrina legal más probable. No vamos a encontrar casos idénticos, pero sí podemos encontrar similares. Y cuando no hay esa identidad, simplemente vamos a ver a nivel general esa doctrina legal aplicable para términos generales o referenciales simplemente. Reiterando que no todas las sentencias constitucionales son vinculantes y de cumplimiento obligatorio. Hay algunas que son aisladas. Lo que sí, no vamos a confundir las instancias, por ejemplo, cuando se emite una resolución judicial, yo pretendo revertirla a través de una acción constitucional. Al respecto, el Tribunal Constitucional ha señalado de que no puedo revisar la legalidad ordinaria con la jurisdicción constitucional porque tiene sus instancias recursivas, tiene sus recursos de apelación, casación y otros recursos más. No podemos a través de una instancia constitucional revertir un fallo jurisdiccional. Pero ahí viene la excepcionalidad, salvo que se haya vulnerado de manera flagrante derechos constitucionales. Al respecto, cuando decimos que los jueces tienen que cumplir, obviamente, las decisiones del Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, pero son en lo que se pueda aplicar, siempre y cuando el caso sea análogo. No puedo aplicar una sentencia distinta para un caso que ni siquiera es análogo. Esto sí vulnera la seguridad jurídica. El mismo Tribunal Constitucional como el Tribunal Supremo de Justicia han establecido precedentes que son denominados horizontales y los verticales. ¿Qué quiere decir con los horizontales? Que no pueden ir en contra de su misma jurisprudencia. Y si es que van a ir en contra de su jurisprudencia, tienen que necesariamente emitir sentencias explicativas que expliquen el motivo del cambio de línea o por qué se está modulando esa línea jurisprudencial. Al inicio del curso les había dado un ejemplo de la extinción de la acción penal y la autoridad competente para poderla extinguir. Es ese cambio de línea jurisprudencial de la sentencia constitucional 1716-2010 ha sido modificada por la sentencia 1021-2015. Ahí es donde se extingue esta acción penal. Y los precedentes verticales, que es
para los que están de rango inferior. Ellos son los que tienen que cumplir. Y reiterando que existen diferentes clasificaciones de sentencias. Sentencias fundadoras, moduladoras, mutadoras, cambiadoras de línea, sistematizadoras y otras más como están las sentencias aisladas. Esto nos da el panorama amplio, en especial en el Tribunal Constitucional, porque el Tribunal Supremo de Justicia no tiene esta forma de clasificación de la jurisprudencia. Lo que sí tiene es la misma forma o el carácter que es necesariamente vinculante, cumplimiento obligatorio y no cabe en recurso ulterior alguno para esta última. Tiene que ser de cumplimiento obligatorio. Y nos hacemos preguntas también ahí. No cabe recurso ordinario ulterior. ¿Será así? ¿Cómo podremos reformar? Un ejemplo simplemente sin necesidad de meternos al campo político. La repostulación, un derecho humano. Pasa un tiempo, no había sido derecho humano. ¿Qué es lo que le hizo cambiar de entendimiento a una misma entidad? Sus componentes, el escenario político, el cambio de la protección de los derechos. ¿Qué es lo que habrá cambiado? ¿Por qué habrán tenido otro entendimiento? Eso lo dejamos para la respuesta de ustedes mismos, porque muchos de ustedes seguramente ya están respondiéndose, ¿no? Bueno, lo dejamos ahí y vamos a entrar a lo que es esta parte del desarrollo. Un poquito quiero hacerles conocer del contenido del libro, que en el fondo dice el juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante. ¿Por qué hablamos de la jurisprudencia vinculante y por qué del juicio oral? No olvidemos que el desarrollo del juicio oral es un verdadero campo de batalla. Pueden surgir incidentes que uno no los esperaba, como también peticiones que uno no esperaba. No es concertado, no es con roles. Pueden surgir inesperados. Y tenemos que tener la respuesta porque el procedimiento penal nos da de cómo desarrollar. Es más, dice, una vez instalada la audiencia de juicio, se reciben las pruebas, los alegatos finales y sentencia. Pero no nos dice qué es lo que ocurre al interior. Y es bueno entender la jurisprudencia desde este punto de vista. ¿Qué parte es vinculante? ¿Cuál es la fuerza vinculante de esa sentencia? La sentencia 1422-2002, que es antigua, pero sí nos indica cuál es la parte vinculante de esta sentencia constitucional. ¿Qué parte debemos aplicar? Ahí nos dice que debemos aplicar la otra sentencia, la 245-2006, que la parte vinculante es la ratio decidendi o la obiter dicta también. Son vinculantes. ¿Y cómo ubicamos a la ratio decidendi? Muchos copian la parte de antecedentes como si fuera vinculante. Eso no es lo correcto. La parte de las conclusiones tampoco. ¿Dónde empieza la ratio decidendi? Generalmente está en el apartado tercero romano, donde dice fundamentos jurídicos del fallo. Ahí empieza. Empezamos a leer, inclusive nos los hace más fácil el Tribunal Constitucional ahora, donde nos da por incisos. Dice inciso 1 o inciso A, dependiendo, la importancia de la acción de libertad. Más abajo el debido proceso, más abajo la extinción del proceso por máxima duración, etc. Una sentencia constitucional puede tener una ratio decidendi o varias. No es una sola. Hay sentencias constitucionales, por ejemplo, como la 770-2012, que hace referencia sobre la aplicación retroactiva de la norma. Muy interesante la sentencia, muy didáctica, educativa, amplia. Otra sentencia, la 1/2024, de igual manera, la que refiere que ya no se puede juzgar en rebeldía por delitos de corrupción.
Son sentencias muy interesantes que sí marcan la línea jurisprudencial. Otra sentencia, a manera de ejemplo, ya voy a empezar de manera referencial simplemente. Tenemos la 243/2006 que limita el abandono de la acusación particular cuando el acusador particular no está en la audiencia de juicio. Por uno u otro motivo, no llegó a la audiencia y antes se disponía el abandono directo. Se aplicaba el 292, inciso 4 del procedimiento penal. Con esta sentencia constitucional tiene que darse la misma oportunidad que al acusado, porque no olvidemos que el acusado tiene el artículo 88. Por sí o cualquiera a su nombre puede justificar su inasistencia del acusado. ¿Y qué de la víctima? No tiene la misma posibilidad. Entonces se emite esta sentencia constitucional. Hay otra también, que es la para el abandono de la acusación particular también, pero en delitos de acción privada. Plazo para justificar por qué motivo no fue y cuando el juez tenga la evidente dejación del proceso, ahí puede sí declarar el abandono de la acusación. Entre otras, cuando hablamos en otra línea jurisprudencial del debido proceso, tenemos a esta sentencia constitucional 87/2013, que nos da un concepto cabal de lo que es el debido proceso, cómo deberíamos de invocarlo. Otro ejemplo, ¿quién no habla hoy en día de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? A eso se llama el control de convencionalidad. No está normado en Bolivia. Pero esta sentencia constitucional, la 32/2019, hace referencia de que estas decisiones de la Corte Interamericana se pueden aplicar en base al artículo 256 de la Constitución, porque permite aplicar estándares superiores que estén por sobre la Constitución inclusive. Vean, así es el desarrollo de varias líneas jurisprudenciales, dentro de ellas hay otra, la cancelación de antecedentes penales en la policía, en el REHAB. Generalmente se borran los antecedentes en el REHAB, pero en la policía permanece, sigue saliendo. Esta sentencia constitucional, la 90/2014, señala de cómo se debe borrar esos antecedentes. Líneas generales. Otro, el deber de fundamentación en la imputación formal, de donde deviene la nulidad de la imputación. Por mucho que sea la imputación provisional, calificación provisional, pero tiene que tener fundamentos sólidos, en especial sobre el primer caso de la probabilidad de autoría. Y esto de la probabilidad de autoría, por si acaso, es de lo que casi nadie la explora. La mayoría se van a los riesgos procesales. Inclusive el mismo código habla poco de la probabilidad de autoría, pero qué importante es esa probabilidad. Puede determinar o no la detención preventiva de una persona. Cuando hablamos de la prescripción y la duración máxima del proceso, ambas tienen efecto extintiva, pero tienen sus propias particularidades. Esta sentencia constitucional, por ejemplo, nos explica de que la prescripción es de derecho y la máxima duración del proceso de hecho, que quiere decir en el primer caso está sujeto única y exclusivamente a la ley, no como en algunos o algunas resoluciones que he podido leer, dice, se interrumpió el término de la prescripción por la suspensión de plazos procesales por la pandemia. Eso no corresponde. Ni la pandemia suspende los plazos procesales para la prescripción. No lo hace, porque es de derecho. Y hay 5 reglas muy básicas para solicitar la prescripción, ¿no? Simplemente revisen el artículo 31, 32, 315, 321 y 327. Las 5 reglas de oro para la prescripción.
Bueno, y así una serie de líneas jurisprudenciales hasta llegar a la sentencia que más me gusta, me encanta invocarla, la 94-2015-S1 de 13 de febrero, porque nos brinda los 17 elementos del debido proceso. Y a su vez, cada uno de estos elementos tiene subelementos. Por ejemplo, el derecho a la defensa como primer elemento del debido proceso. Muchos invocan y dicen, ha vulnerado mi derecho a la defensa. ¿En cuál vertiente? La sentencia constitucional 832, quebrado 2012, señala de que el derecho a la defensa tiene dos vertientes. La primera, que el imputado esté asistido de un profesional abogado, defensa técnica. La segunda, que el imputado conozca de todas las resoluciones, al menos importantes, que se toman en el transcurso del proceso. Solamente esas vertientes se puede vulnerar el derecho a la defensa. Y ahora han nacido otras vertientes más, inclusive cuando uno es abogado en causa propia. Puede defenderse a sí mismo, pero sigue existiendo resistencia de varias autoridades judiciales. Al que es imputado y abogado le están haciendo contratar abogado para que lo defienda, cuando ya hay líneas. Es del 2015 esa sentencia constitucional. Las otras vertientes, para completar a las 17 vertientes, ahí están en la diapositiva, de las cuales existe la vertiente número 11, que hace referencia al derecho a una debida fundamentación y motivación de los fallos judiciales. No está fundamentado, está vulnerando el debido proceso. Esa sentencia es muy amplia también, muy didáctica, que vale la pena poderla analizar. Y la que les decía, la doble dimensión del derecho a la defensa, la 832-2012. Ahí está. No les estoy hablando simplemente. El debido proceso y el derecho a la defensa también en la sentencia 74-2017 hace referencia básicamente a lo mismo. Tenemos otras sentencias constitucionales como el debido proceso, la fundamentación, la motivación, la congruencia, que si no se la aplica, puede sí resultar en una nulidad porque se está vulnerando el 169, en especial, del Código de Procedimiento Penal en su inciso 1, que vulnera derechos y garantías, como también que no están solamente en la Constitución, sino el bloque de constitucionalidad. Otra, para simplemente referencia, y no sean sorprendidos, que el mandamiento de aprehensión no tiene fecha de expiración. Vale decir que deja de estar vigente cuando se ejecuta. No como alguna vez un policía dijo, mandamiento es de hace años, tienes que actualizar con el juez. No, así. Bueno, causa simplemente una pequeña risa. Excepciones e incidentes, la posibilidad de presentarlas dos veces, pero sustentando motivos diferentes. Hay una prohibición que establece el 315 del procedimiento penal que prohíbe presentar incidentes dos veces, pero sí se puede cuando son razonamientos diferentes. Ahí está la línea jurisprudencial, la 759-2015-S2. Y así una serie de líneas jurisprudenciales para no cansarlos, voy a ir simplemente pasando. El enfoque interseccional de violencia de niño, niña y adolescente, la 1-2019. Tenemos el principio de irretroactividad de la ley que tantas veces se ha mencionado y ya existe también línea jurisprudencial. La otra sentencia, que sí es muy interesante, la extinción del proceso por máxima duración en los delitos de corrupción. Esto nos dice la sentencia 1231-2013. Algo más que aumentar acá, pero no está en el libro porque nace de la ley 1390. El entendimiento está más fuerte hoy en día. Para muchos, la prescripción de los delitos de corrupción está tal cual dice el 112 de la Constitución. Pero si leemos el 112 de la Constitución, dice grave daño al Estado. Antes no se tenía ese término,
pero con la 1390 se llega a un entendimiento mejor. El grave daño económico al Estado, 7 millones para arriba. Y si es 7 millones para abajo, simplemente es daño económico. Ya no ingresa dentro de la prohibición constitucional. En síntesis, los delitos de corrupción sí prescriben ahora, con ese entendimiento de la 1390. Pero yo les hablo desde el punto de vista de juzgador, acá, de expositor. ¿Qué tal si me voy al otro lado del Ministerio Público? Si ellos mantienen la idea de que no prescribe. Y la prescripción, por si acaso, es una sanción al Estado de su inoperancia por la fuerza punitiva que no tuvo de manera oportuna. Bueno, entre otras líneas, les hablé de de la prueba extraordinaria que está en la sentencia 297/2004, que es muy antigua, y hace referencia de cómo se debe introducir la prueba extraordinaria. En el procedimiento penal busquen y no existe procedimiento para introducir prueba extraordinaria. Simplemente es causal de suspensión de audiencia. Pero esta sentencia constitucional sí nos enseña de cómo debemos aplicar la jurisprudencia para introducir prueba extraordinaria. Otro, la reforma en perjuicio, la obligatoriedad, yendo al Tribunal Supremo de Justicia, le daremos lugar también, la obligatoriedad de aplicar la doctrina legal aplicada. Tenemos que aplicar de manera obligatoria siempre y cuando también el caso sea análogo. Y finalmente, sobre la inspección ocular, que no es vinculante para el juez. No por el hecho de haber ido o participado en una inspección, el juez ya tiene convicción. Y hay otra más que dice que la pericia no es vinculante al juez. Así llegamos al final de esta breve exposición. El curso lo he dividido en tres partes. Se han podido notar. La primera parte, ver los aspectos más importantes de la jurisprudencia. La segunda parte, la parte de la argumentación prácticamente, argumentación jurídica relacionada a la jurisprudencia. La última parte exclusivamente de las líneas jurisprudenciales. Aprovechar también este espacio para volverles a reiterar el libro que está ahí en fondo de pantalla. Está en su tercera edición, que agradezco a los que ya lo tienen por apoyar a lo nuestro, y estamos ya en la plena comercialización de la tercera edición. Con esto hubiera concluido mi exposición, agradeciendo siempre a nuestro gentil y distinguido amigo hasta la ciudad de Santa Cruz, que nos ha patrocinado este pequeño curso para recordar un poco de lo que es la jurisprudencia y cómo debemos aplicar la misma. Antes que me olvide algo más, no es invocar por invocar la jurisprudencia. El artículo 29 del Reglamento de Conductas en el desarrollo del juicio oral, que es parte de la Ley 1173, porque en sus disposiciones finales dice que el Tribunal Supremo de Justicia aprobará un reglamento. Y lo hizo. Ese reglamento, en su artículo 29, señala de que los abogados o las partes, sea Ministerio Público, Defensa Pública, que invoquen jurisprudencia constitucional, doctrina legal aplicable o jurisprudencia convencional, tienen la obligación de presentarla de manera física. ¿Por qué razón? Porque el juez no está al tanto y al conocimiento pleno de toda la jurisprudencia. Con ese artículo ya se está observando, porque cualquiera puede invocar el número que quiere. Señor juez, la sentencia número tantos, tantos, como el juez, claro, va a escuchar nomás, va a anotar lo que le digan. Tienen que verificar esa línea jurisprudencial, llevarle impreso. Aquí está la línea jurisprudencial que estoy invocando. Y otros lo llevan remarcadito inclusive, ¿no? Ese consejo simplemente cumplan con lo que establece la normativa, haga una correcta aplicación de la jurisprudencia y les va a ir muy bien. Con esto cerramos este capítulo. No sé si el organizador va a participar. Doctor, Gracias. adelante. Gracias, querido doctor. Realmente una ponencia bastante impecable. Nos ha dejado claro muchos aspectos que de repente
Ya las personas a través de las redes sociales han estado reaccionando porque hay bastante información y evidentemente a lo largo del trabajo, de las actividades que realizamos los abogados, nos vamos a encontrando con distintas situaciones, tal cual usted lo indicaba. Es decir, que no todo está escrito, ¿no? Hay muchas veces que en el transcurso de nuestras actividades tenemos que estar preparados y debemos acudir a partir de la interpretación que han realizado las autoridades como el Tribunal Supremo de Justicia o en este caso también el Tribunal Constitucional, ¿no? Si nosotros nos referimos a esa vinculatoriedad que debe tener. Nos ha quedado claro también respecto a esa analogía que decía al inicio, que no debe de ser valorada con respecto al derecho sustantivo, que nos ha llamado bastante la atención. Es muy importante cuando usted indica que sí corresponde esta valoración, pero con respecto a la jurisprudencia, ¿no? Además, indicó también de que hay ocasiones en las que el juez no puede utilizar la sana crítica, sino que deberá usar la jurisprudencia o la ley, que eso es un punto, pero bastante importante. Además también de los precedentes del Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional respecto al estándar jurisprudencial más alto, ¿no? Aunque las sentencias constitucionales sean más antiguas, sino que será la que pueda tutelar de mejor manera los derechos y garantías constitucionales. La finalidad en el fondo es impartir justicia y que ésta pueda ser digna para todas las personas. Quiero agradecerle una vez más y aprovecho para invitarle a todas las personas que están dentro de este curso virtual para que puedan participar, puedan levantar la mano virtual que tenemos en la plataforma y le podamos ceder la palabra. De repente tienen alguna pregunta o de repente quieren también aportar con algo. Bienvenidos. Si pueden hacerlo a través de la plataforma, en este momento quedamos a la espera. Voy a trasladar una pregunta de un participante que nos lo hace a través de TikTok. Nos dice... felicidades primero por su libro del juicio oral y la aplicación de la jurisprudencia vinculante. Indica que es posible el poder ingresar en la acusación particular de la defensa técnica, ampliando en contra de otras personas en la acusación formal que hayan sido o hayan estado parte dentro de la etapa preparatoria y no hayan sido parte de la acusación formal. Esa es la pregunta. Al parecer tenemos un problema de señal. No sé si me escucha, doctor José Emilio Pinto Andia. Bien, mientras nos restablecemos con la señal, de repente debe ser por los vientos acá en la ciudad de Santa Cruz. En este momento se está sintiendo bastantes ráfagas y vientos, ¿no? Me parece que se viene la lluvia, entonces hace que de repente la comunicación no sea de las mejores. Pero esos son los temas más importantes que habíamos visto con el doctor José Emilio Pinto, que enseguida regresa para poder contestar todas las preguntas que nosotros tenemos y poder participar. Ahora bien, me llamó la atención también cuando el doctor José Emilio Pinto indicaba de que no se pueden modificar estos aspectos de la jurisdicción ordinaria, ¿no? Más allá, a excepción, es decir, de que se puedan o se hayan vulnerado los derechos y garantías constitucionales de las partes. Por eso es que las acciones constitucionales en muchos casos pues no han tenido de repente esa eficacia y no hayan podido ingresar al fondo. Tengo varias preguntas de los participantes que están realizando también sobre la vinculatoriedad de las sentencias constitucionales. Hace un momento había indicado el doctor José Emilio Pinto de que estas podían incluso haber sido rebasadas actualmente con las acciones constitucionales, es decir, prácticamente una acción constitucional como un amparo constitucional o una acción de libertad han conseguido modificar, ¿no? La vinculatoriedad de alguna sentencia constitucional. Entonces, eso en la práctica ha llamado bastante la atención porque nosotros entendemos, a partir del artículo 203
de la misma Constitución de que sería el Tribunal Constitucional el que tiene esta facultad, ¿no? De poder interpretar la ley y además de establecer que la resolución que se emite sería la última que nosotros entendemos. Ahora sí voy a Bueno, saludar, sí, doctor. Parece que la señal, no se preocupe, acá en Santa Cruz hay unos sí, vientos fuertes, señor. le cuento. Sí, la señal se lo llevó. Se lo llevó. Pero bueno, ya estamos acá presentes. Hay mucha gente que tiene muchas preguntas y voy a pedirle un poco de su tiempo todavía para que nos pueda ayudar para poder interpretar un poco más. Hay una pregunta que nos decía lo siguiente, doctor, de acuerdo al libro que se tiene, primero felicitarle por el libro y si en él se puede encontrar alguna sentencia constitucional que nos pueda ampliar a las personas que han sido parte de una imputación formal, pero no han sido parte de una acusación formal y de esta forma poder incluirlos en el juicio oral. Ya, la persona que ha sido imputada pero que no ha llegado a acusación, no se la puede incluir al juicio oral porque las etapas del proceso tienen su momento procesal. El artículo 16 de la ley del órgano judicial establece que al cierre de cada etapa precluye. Pero a esto me abre otro tema tal vez para abrir similar. ¿Qué está ocurriendo con los jueces cautelares? No, no es juez cautelar, es juez de instrucción, es su nombre correcto, porque el juez cautelar puede ser hasta el juez de sentencia, porque también trata de medidas cautelares. El juez de instrucción muchas veces presentan la acusación y por desligarse rápido lo envía inmediatamente al juez o tribunal de sentencia, cuando existe pendientes apelaciones o como en este caso, existe un pronunciamiento acerca de uno de los imputados. Son tres los imputados, dos son llevados a juicio con acusación, pero ¿qué del otro? Su situación está incierta. Tiene que haber certeza hasta antes que se vaya a la audiencia de juicio oral. Esos casos sí se tienen que devolver al juez de instrucción para que se pueda tener certeza. Ahí recién se puede incluir a un tercero que no ha estado dentro de la acusación. Puede ser por omisión, o puede ser que existen verdaderamente elementos o al contrario no. Se lo excluye definitivamente, pero tiene que haber un pronunciamiento. Puede ser sobreseimiento. Si el sobreseimiento no ha sido impugnado, sí abre las puertas para poder llevar a juicio. Es lo que está ocurriendo por lo menos acá en la ciudad de Sucre, que varios jueces de instrucción no están esperando que se puedan ejecutoriar las instancias. Por deshacerse rápido, lo envían, ¿no? Eso puedo indicarle y sí también hay líneas jurisprudenciales al respecto en el libro. Es un libro de 700 páginas donde existen abundantes líneas jurisprudenciales. Bien, doctor, a las personas también a través del Facebook me han escrito porque llama mucho la atención respecto a que las sentencias constitucionales que nosotros entendemos que tiene esa vinculatoriedad y debería de ser lo último, es decir, la interpretación constitucional de este tribunal debería de ser lo último, pero ha habido casos en los cuales una acción de libertad, un amparo constitucional han conseguido establecer nuevas líneas. ¿Esto a qué se debe y en qué queda la seguridad jurídica? Bueno, por lo menos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional hay seguridad jurídica, pero hay seguridad jurídica intermedia, le digo, porque vamos a ir de lo intermedio para arriba. Vamos a la clase política. Tocaremos un poquito ese tema. Antes era permitido un tema, no voy a hablar desde postulaciones, nada por el estilo. Era permitido. Cambia de magistrados y ahora es prohibido. ¿Qué pasó con la seguridad jurídica? ¿Qué ha ocurrido con nuevo entendimiento? No hay ni razones ni motivos. De la mitad para arriba sí está ocurriendo este aspecto, pero por el resto sí hay seguridad jurídica porque hay la sistematización de jurisprudencia. No permite que hayan sentencias contradictorias. Por lo menos para poder escribir este libro, que es fruto de varios años, he analizado las posibles contradicciones entre sentencias constitucionales y cada vez son menos.
Si hay una contradicción, no es contradicción, sino es cambio de línea. Dicen, antes el tribunal tenía este entendimiento y ahora tiene este otro entendimiento. Eso sí está ocurriendo, pero no son contradicciones, son cambios de línea. Bien, una vez más quiero invitarle a todos los presentes para que puedan usar la plataforma, levantar la mano virtual y poder interactuar con nosotros para poder hacer alguna pregunta o de repente ampliar un poco más el tema también. Acá nos hace una pregunta Bernardo Luis y nos dice lo siguiente. Primeramente, felicitar por la ponencia e indica si las sentencias constitucionales y los autos supremos, la duración en el tiempo, o son imprescriptibles respecto a su validez en el tiempo. Eso nos dice Bernardo Luis Mamani. Gracias por su participación. Efectivamente, las sentencias constitucionales no tienen tiempo, son indefinidas, mientras tanto no cambie de línea jurisprudencial. Cuando cambia de línea ya estamos sobre una línea mutadora, puede ser, pero perduran en el tiempo. Miren que la sentencia constitucional, la 200 o la 1036 del año 2002, sigue en vigencia. Es desde la creación prácticamente del Tribunal Constitucional y hay muchas otras líneas. Hemos visto la 747 2004 de la prueba extraordinaria y así sentencias muy antiguas que sí son líneas. Y esto, más que todo, Nuevamente tenemos un problema de conexión. Sin duda alguna puede deberse a el clima de repente que se está viviendo. No nos olvidemos que nuestro expositor se encuentra en la ciudad de Sucre y este conversatorio se está desarrollando desde la ciudad de Santa Cruz. Entonces, de repente, el clima tiene mucho que ver. Así es que vamos a aguardar un poco hasta que el doctor José Emilio Pinto Andia pueda ingresar nuevamente en la plataforma una vez más. De todas formas, quiero aprovechar para invitarles nuevamente a todas las personas que están participando y poder hacer alguna pregunta. Ya con esto estaríamos cerrando. Doctor Emilio Pinto, entiendo de que la comunicación nuevamente nos hace una jugada. sí, Yo quiero concluir con esto para que muchos colegas estén tranquilos también, porque hemos visto que a partir de la justicia con perspectiva de género, tampoco voy a ingresar en el tema político, pero es coyuntural de repente, hay muchas personas que se han reunido a través de grupos exigiendo las modificaciones en la ley 348 respecto a que se estarían violentando derechos del hombre, que la misma ley generaría un conflicto para la tutela de estos derechos. Entonces habría un desequilibrio, es decir, una discriminación al hombre por ser hombre en muchas formas. Yo quiero colar a su criterio cuando indicaba de un buen juez no solamente deberá tener una buena capacidad de razonamiento, sino además una argumentación jurídica. En este sentido, estos o estas figuras de la perspectiva de género y otros, ¿cómo lo deberá de manejar el juez a través de la ponderación del derecho para que no pueda ser discriminador al imputado, considerando que el imputado sea varón, ¿no? Por ejemplo, en una audiencia de cesación a la detención preventiva. Entonces, los abogados, ¿cómo hacemos para que se pueda tratar de esta manera igual de los derechos de nuestro imputado y no sea solamente esta protección reforzada para la mujer a efectos de poder encontrar igualdad? Realmente la señal nos está jugando una mala pasada. ¿Si me escuchó, me copió, querido doctor? lo escuché y lo entiendo perfectamente ese tema. El hecho de que se juzgue con perspectiva de género, por si acaso la perspectiva de género no es protección a la mujer, no significa protección a la mujer o al grupo vulnerable de niños observar si realmente una de las partes
está en desigualdad, en desproporción frente a la otra y tiene que equilibrar la balanza. Eso es juzgar con perspectiva de género. Hay jueces que por el solo hecho de que es mujer, es niño, niña, adolescente, están juzgando por miedo. Y eso no puede ser porque existe también varones que no tienen la misma posibilidad de acceso a la justicia. No es que la ley 348 esté mal, los operadores, los investigadores son los que están aplicando y además la 348 se ha empezado a convertir en un medio extorsivo y eso no puede ser. El límite va a ser siempre el juez, el que va a analizar si realmente le corresponde ese derecho o no le corresponde. Puede juzgarse con perspectiva de género en favor de un hombre para poderle proteger. Eso es juzgar con perspectiva de género. No es copiar, pegar sentencias constitucionales, entendimientos de la Corte Interamericana. No es eso. Tenemos que analizar. Por les decía, el juez tiene que tener esa capacidad de análisis. ¿Quién está en desproporción? Perfecto, doctor. Bueno, muchísimas gracias. Realmente muy contentos estamos de su participación. Las veces que nosotros lo hemos invitado, usted ha aceptado de manera muy cordial. Este grupo de abogados que estamos en todo el país, repartidos, pero con ganas de poder conocer más, de poder aprender un poco más y usted abrirnos la oportunidad y la puerta de su oficina para poder entender e investigar un poco más, ¿no? Y reconocemos su trabajo que realiza también por la sociedad, por todos nosotros los abogados, con esta obra tan importante. ¿Dónde podemos conseguir este libro? Yo le voy a mostrar, mire, yo tengo el anterior, ¿ah? El anterior. Así que Exacto. este es el que se refería hace un momento, ¿no? Bueno, de esta Exacto, sí, sí. edición nueva, esa edición nueva ya no significa que haya dejado atrás sentencias constitucionales antiguas. Eso significa de que se ha ampliado el catálogo de sentencias constitucionales. ¿Dónde encontramos el libro? Así es. El número de referencia estaba en el cuadrito el 61 64 55 22. Estoy en la ciudad de Sucre, pero sin embargo se hacen envíos a todo el país. Ahora con más razón, porque ya no hay bloqueos, ¿no? Se puede enviar más fácil. Exactamente. Entonces, para todos es importante que podamos contar con una obra tan importante, tan impresionante, tan destacable como es precisamente la que nos ha traído esta noche el doctor José Emilio Pinto Andia. Gracias, doctor. Gracias por todo su tiempo. Muchas gracias. Estamos hasta en otro momento para que nos pueda nuevamente visitar. Chao, chao. Hasta muy pronto. Buenas Muchas gracias, noches. doctor. Muchas gracias. Buenas Gracias. noches. Y gracias a todos los colegas que se dan el tiempo también de poder acompañarnos a lo largo de este espacio denominado Ratio Juris. Nos vemos en el transcurso de esta semana, que los volvemos a convocar con nuestro calendario, con más temas y vamos a ir ahondando más respecto a lo que es la ley 348, violencia de género y a la cesación, a la detención preventiva desde la perspectiva del imputado. Con ello me despido y les agradezco una vez más por su participación. Soy Marcos Daniel Soruco y nos vemos próximamente. Chao, chao. Gracias. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta luego.